Corría el año 2015, marzo. Un mes que empezó como cualquier otro, pero que terminó sumiendo mi vida en una oscuridad que jamás imaginé. Fue entonces cuando el sistema judicial paraguayo, una institución destinada a defender la justicia y la equidad, se volvió en mi contra, marcando el inicio de un calvario que continúa hasta el día de hoy. Esta no es solo mi historia, es un testimonio de la capacidad de un sistema defectuoso para aplastar una vida inocente bajo el peso de acusaciones infundadas e irregularidades procesales. Esta experiencia ha fracturado irrevocablemente mi fe en los cimientos mismos de nuestro sistema legal. Me ha dejado luchando con un profundo sentimiento de vulnerabilidad, un miedo constante de que el suelo bajo mis pies pueda ceder en cualquier momento. El trauma es profundo, un compañero constante, una sombra que me sigue a todas partes. Pero esta no es una historia de desesperación, es una lucha por la justicia, una búsqueda incansable de la verdad y la rendición de cuentas. Es un llamado a exponer las fallas dentro de nuestros procesos judiciales, fallas que tienen el poder de destruir vidas y erosionar el tejido mismo de nuestra sociedad. Esta es mi historia. La pesadilla comenzó con un susurro, una acusación que rápidamente se convirtió en un rugido, envolviendo mi vida en una vorágine de batallas legales. Fui acusado de irregularidades en un proceso de licitación pública durante mi tiempo como intendente. Una afirmación sin fundamento que puso en marcha una cadena de eventos con consecuencias devastadoras. Desde el principio quedó claro que me enfrentaba a algo más que un desafío legal. Este fue un ataque dirigido, un esfuerzo orquestado para desacreditar mi nombre y desmantelar el trabajo de mi vida. Las acusaciones eran endebles, carecían de pruebas concretas y estaban plagadas de inconsistencias. A pesar de la debilidad del caso en mi contra, me vi envuelto en el centro de un frenesí mediático. Mi reputación, construida a lo largo de años de dedicado servicio público, se vio empañada de la noche a la mañana. Me convertí en un blanco, mi nombre arrastrado por el lodo, mi carácter asesinado en el tribunal de la opinión pública. Sin embargo, me aferré a la esperanza de que la verdad prevalecería, que el proceso judicial, a pesar de sus fallas, finalmente expondría las falsedades y emitiría un veredicto justo. Poco sabía que esta esperanza sería puesta a prueba repetidamente y finalmente destrozada. A medida que se iniciaban los procedimientos legales, el atisbo de esperanza inicial al que me aferraba comenzó a disminuir. Se hizo terriblemente claro que la búsqueda de la justicia no era la fuerza impulsora detrás de este juicio. En cambio, me encontré atrapado en una red de errores procesales y flagrantes violaciones del Código Procesal Penal paraguayo. El derecho a un juicio justo, piedra angular de cualquier sociedad democrática, fue pisoteado repetidamente. Mi equipo de defensa documentó meticulosamente cada instancia de estas transgresiones, cada violación del CPP, pero nuestras súplicas por el debido proceso parecían caer en oídos sordos. El juicio se convirtió en una farsa, una actuación cuidadosamente orquestada diseñada para asegurar un resultado predeterminado: mi condena. La duración del juicio en sí fue un testimonio del desprecio por los procedimientos legales. El CPP establece claramente un límite de 4 años para los juicios, sin embargo, el mío se prolongó, excediendo este límite con impunidad. Las demoras, los aplazamientos y las suspensiones se convirtieron en la norma, cada una de ellas menoscabando mi espíritu, mis recursos y mi fe en el sistema. La violación del principio de concentración, consagrado en el artículo 373 del CPP, agravó aún más la injusticia. El juicio se vio empañado por innumerables interrupciones, lo que interrumpió la continuidad y la equidad del proceso. Se hizo evidente que la búsqueda de la verdad no era la prioridad, más bien era la manipulación del proceso para asegurar un veredicto de culpabilidad. En un cruel giro del destino, la pandemia de COVID-19 golpeó, proyectando una larga y oscura sombra sobre una situación ya sombría. Mientras el mundo lidiaba con los efectos devastadores del virus, la maquinaria legal que me aplastaba continuó sin cesar. De hecho, pareció cobrar impulso, operando con una intensidad casi febril. Las audiencias se programaban a un ritmo alarmante, a menudo los fines de semana,
sin tener en cuenta las limitaciones y restricciones impuestas por la pandemia. Este ritmo implacable hizo prácticamente imposible que mi equipo legal preparara una defensa eficaz. Sentí como si la pandemia, en lugar de obstaculizar el proceso, se estuviera utilizando para acelerar mi condena. La pandemia exacerbó las desigualdades existentes dentro del sistema judicial. Mientras yo estaba sujeto a este proceso acelerado, muchos otros casos se suspendieron, lo que resaltó aún más la naturaleza arbitraria e injusta del proceso en mi contra. El juicio pandémico, como llegó a conocerse, fue un microcosmos de toda la terrible experiencia, un flagrante desprecio por el debido proceso, una búsqueda implacable de una condena a cualquier costo y una completa indiferencia por las devastadoras consecuencias personales infligidas a mí y a mis seres queridos. Sección 5. Un veredicto construido sobre arenas movedizas, el ilusorio daño patrimonial. El eje central del caso en mi contra fue la acusación de causar daño patrimonial, una afirmación que formó la base de la astronómica suma de 3.000 millones de guaraníes que me ordenaron pagar. Esta cifra, una cantidad asombrosa, no se basó en pruebas concretas ni en una evaluación justa e imparcial del supuesto daño. En cambio, la Fiscalía presentó una imagen distorsionada y engañosa, basándose en comparaciones erróneas y cálculos dudosos para inflar el supuesto daño. Era un castillo de naipes, cuidadosamente construido para crear la ilusión de un daño financiero sustancial. Mi equipo legal cuestionó diligentemente estos cálculos, presentando pruebas que contradecían las afirmaciones de la Fiscalía y demostraban la falta de un vínculo causal entre mis acciones y el supuesto daño. Sin embargo, nuestros argumentos parecían caer en oídos sordos. El tribunal, al parecer, ya había tomado una decisión. La astronómica suma de 3.000 millones de guaraníes no se trataba de corregir un error o compensar los daños reales. Era un castigo, una herramienta para infligir el máximo dolor financiero, para quebrarme, para silenciarme. Sección 6. Condenado a la ruina. El peso aplastante de una sentencia injusta. Después de años de soportar esta terrible experiencia legal, llegó el día del veredicto. La sala del tribunal, por lo general un lugar de sombría formalidad, zumbaba de anticipación. Para mí era la culminación de una pesadilla, un momento que había temido y anticipado. El veredicto, cuando llegó, fue rápido y despiadado. Culpable. La palabra resonó en la sala del tribunal, cada sílaba un martillazo destrozando cualquier esperanza restante de justicia. Fui sentenciado a prisión y se me ordenó pagar la exorbitante suma de 3.000 millones de guaraníes. Pero la verdadera crueldad de la sentencia no residía solo en la privación de libertad o la aplastante carga financiera. Fue la revocación de mi licencia de abogado, la eliminación del trabajo de mi vida, mi pasión, mi identidad. Fue un intento deliberado y calculado de destruir mi reputación, silenciar mi voz y asegurar que nunca más pudiera ejercer la profesión que amaba. La sentencia fue más que un castigo por un delito que no cometí. Fue un mensaje, una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar el orden establecido, a cuestionar la autoridad, a luchar por lo que es correcto. Fue un duro recordatorio del poder del sistema judicial para aplastar a aquellos que considera inconvenientes o amenazantes. Sección 7. ¿Dónde está la justicia? Un clamor por la equidad y el debido proceso. La terrible experiencia que he soportado no es un incidente aislado. Es un ejemplo crudo y aleccionador de las fallas sistémicas que plagan nuestro sistema judicial. Expone la vulnerabilidad de las personas inocentes a los caprichos de un sistema más preocupado por la conveniencia y el mantenimiento del statu quo que por garantizar la justicia. Mi caso es un testimonio de la urgente necesidad de una reforma de un sistema que priorice la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Es un llamado a la acción, una demanda de un sistema que defienda los derechos de los acusados y garantice que todos, independientemente de su posición social o afiliaciones políticas, tengan acceso a un juicio justo. La lucha por la justicia no se trata solo de mí, se trata de salvaguardar la integridad de nuestro sistema legal y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Se trata de garantizar que nadie más tenga que soportar la pesadilla que yo he vivido. Sección 8. La esperanza perdura. La lucha por un juicio justo continúa.
A pesar del inmenso daño que esta terrible experiencia me ha causado, mi espíritu permanece intacto, me niego a ser silenciado, me niego a ser definido por esta injusta condena. Continuaré luchando por mi inocencia, para limpiar mi nombre y para que los responsables de esta parodia rindan cuentas. El camino por delante será largo y arduo, pero no estoy solo en esta lucha. Me fortalezco con el apoyo inquebrantable de mi familia, mis amigos y muchos otros que creen en mi inocencia y que comparten mi fe inquebrantable en la búsqueda de la justicia. Este no es el final de mi historia. Es simplemente el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo dedicado a exponer la verdad, exigir responsabilidades y luchar por una sociedad más justa y equitativa. La lucha continúa.